El objetivo de esta presentación es mostrar el origen de la Universidad Latinoamericana y cómo influyeron los distintos modelos universitarios surgidos en el siglo XIX en su evolución. Los primeros rastros del conocimiento superior se pueden conseguir en el periodo antiguo con Sócrates y su Mayerbe. Mediante un diálogo con sus discípulos en las calles de Atenas, les ayudaba a alcanzar por sí mismos conocimiento. De una forma más organizada, Platón y Aristóteles, como maestros, dialogaban con sus discípulos sobre el mundo y la situación del mundo, utilizando la dialéctica para introducir a sus discípulos en la verdadera esencia de las cosas. Pero la semilla de la universidad se puede conseguir a principios de la Edad Media, cuando maestros y discípulos se reunían en una sociedad natural entre quien quería aprender y quien quería enseñar. Eran comunidades de profesores y alumnos receptores de derechos colectivos legales emanados de las cartas emitidas principalmente por los príncipes y prelados. No obstante, su origen se encuentra con el advenimiento del cristianismo, la interrupción y la enseñanza de su teología mediante las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas. Las primeras universidades no habrían sido creadas por institución alguna precedente. Se dan en el sembradío cultural de la época. A la Universidad de Bolonia, París, Oxford, Coimbra se les reconoce como ya existente en acatamiento al derecho consuetudinario y de acuerdo con el concepto de derecho romano sobre la costumbre. Tal era la norma jurídica decantada por su uso y los procedimientos habituales, sin previa norma establecida por los órganos públicos estatales. Como característica fundamental de la universidad medieval se puede destacar que su sistema de enseñanza se centraba en la teología, prevaleciendo el método escolástico. Por otra parte, las universidades del siglo XII y siglo XIII se les reconoce como universidades internacionales, donde existían estudiantes de todo el mundo. Como ejemplo se tienen las universidades de París y Bolonia, que albergaban estudiantes de diversas nacionalidades, organizados en comportaciones sociológicas denominadas naciones. Durante el siglo XIV y siglo XV se expande la universidad. El incremento institucional y estudiantil se explica en parte por la necesidad de atender las solicitudes de teólogos, médicos y juristas por parte de la Iglesia y los estados nacientes. La expansión numérica se manifiesta en 15 universidades para el año 1300, más de 20 para el año 1346 y por encima de 70 al término del siglo XIV. Ya en la segunda mitad del siglo XV, el mundo comienza a sufrir una transformación. El Renacimiento asentó en el hombre ansias de conocimiento sobre la naturaleza y realidad de las cosas, sus leyes y la explicación de los fenómenos, sin recurrir a explicaciones divinas y sobrenaturales como lo hacía el hombre medieval. El hombre aspiró a ver con sus propios ojos, comprobar con su entendimiento. Se inicia así el agotamiento del modelo medieval para dar paso a otros modelos universitarios, a resaltar posteriormente. Después del descubrimiento de América, la conquista española se abocó en una conquista espiritual y religiosa. Todos los modelos de universidades españolas inspiraron las fundaciones universitarias del Nuevo Mundo. El de la Universidad de Salamanca, primera universidad española, y la Universidad de Alcalá de Henares. Estos modelos, a grandes rasgos, fueron introducidos en América Latina, al igual que la mayoría de las instituciones que se organizaron en los distintos virreinatos. La primera universidad en América Latina estuvo instalada en Santo Domingo. Fue fundada en 1538. Se vincula su origen al modelo de la Universidad de Alcalá de Henares, centrado en la teología y de cierta forma independiente del poder monárquico. En el año 1551 fueron instauradas la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima y la Real y Pontificia Universidad de México. Estas universidades fueron creadas por iniciativa de la corona española con carácter de universidades mayores, reales y pontificias.
Su constitución y estatutos se inspiraron en la tradición salamantina. El documento de fundación emitido a las universidades creadas en América le daba privilegios propios a las universidades de España. Sin embargo, el documento papal o conferido con posterioridad aseguraba reconocimiento universal de los títulos conferidos por las universidades hispanoamericanas por ser el papado la única autoridad internacional de la época. En estas universidades se enseñaba lo que en el medioevo se conoce como ciencias divinas y humanas, derecho, latín, teología. Cabe destacar que las luces de los movimientos filosóficos progresistas que se manifestaban en otros países europeos como Francia, Inglaterra e Italia no llegaron hasta España y sus colonias que vivían en plena Edad Media. En América Latina, en los países de habla española, el periodo colonial fue marcado por el establecimiento del modelo de la contrarreforma política. La integración entre la Iglesia y el Estado originó instituciones que eran simultáneamente públicas y católicas. Sin embargo, con la independencia, la secularización de la educación superior dio origen a instituciones públicas y laicas. Nueve. En el mundo occidental se perfilan fundamentalmente dos modelos universitarios: el modelo de la universidad científica y el modelo de la universidad napoleónica. El primero, denominado Universidad Humboldtiana, nace en la Universidad de Berlín, preconcebida en particular por von Humboldt, e hizo de la simbiosis entre ciencia y tecnología una clave primordial en el desarrollo industrial, con Alemania y Estados Unidos a la cabeza de la segunda revolución industrial. A su vez, este modelo se dirigió a distanciar la investigación universitaria tanto del gobierno como de la empresa privada. Por su parte, el modelo de universidad napoleónica de tipo profesional fue el que marcó gran parte de la identidad de las universidades latinoamericanas creadas en este periodo. El modelo francés conjugaba la concepción ilustrada emanada de la Revolución Francesa con la voluntad política del Estado de tomar a su cargo en forma absoluta y exclusiva la responsabilidad por la educación superior y por la regulación de las profesiones. De esta forma, el Estado tomó el control directo y estructuración del aparato universitario. El modelo de educación superior pública implantado en el siglo XIX en América Latina presenta características que condicionan su evolución reciente. Orientado a la enseñanza. La organización de la enseñanza dirigida hacia la formación profesional. Estos dos puntos hacen que el ideal de la universidad como centro de investigación que se expandió en los países desarrollados durante el siglo XIX se demorara un poco más en América Latina. Otra característica de la educación superior latinoamericana, que no encuentra paralelo en los países desarrollados, consistió en la intensa politización de la vida académica promovida por las organizaciones estudiantiles. Pero fue la Reforma de Córdoba de 1918 la que selló la concepción de la Universidad Iberoamericana en sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Del manifiesto liminal y de las conclusiones del Congreso Nacional de Estudiantes Argentinos, reunidos el 11 de abril de 1918, se extraen los principios fundamentales que inspiraron el movimiento reformista. Estos principios son: la coparticipación de los estudiantes en la dirección de las universidades, la vinculación de los graduandos a la dirección de la universidad, asistencia libre, docencia libre, periodicidad de las cátedras, publicidad a los actos universitarios, extensión universitaria, orientación social de la universidad y autonomía universitaria. En concordancia con la anterior, la vida universitaria se apropió de los principios de autonomía universitaria y de autogobierno,
con representación de estudiantes, graduandos y profesiones, así como la libertad de cátedra, el acceso a los cargos docentes. En el contexto mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, predominó el modelo de desarrollo o de investigación básica. Con el paso del tiempo, bajo el impulso de la globalización creciente, el desarrollo económico de los países, orientado fundamentalmente hacia la competitividad, hizo urgente un cambio hacia la investigación aplicada para corresponder a la apertura tecnológica e innovación exigida en la nueva sociedad del conocimiento. Es una tarea pendiente seguir estudiando los modelos universitarios y la vinculación de la universidad con su entorno.